Primer día de clases de comunicación audiovisual. Profesor entra al salón de clases saludando. Buenas. ¿Cómo están? Bien. Me alegra. Está pequeño el curso. Bueno, les comento. Primero, bienvenidos a esta universidad. Es un placer para mí ser el docente que le da la bienvenida. Yo soy su docente de lenguaje audiovisual. Bueno, más adelante van a conocer un poquito. Yo me he dedicado al tema de la producción audiovisual durante más de 10 años. Y bueno, la idea es trasladar ese conocimiento que tengo y que ustedes lo pueden aprender. Pero antes de eso vamos a conocernos y después hablamos un poquito más sobre a lo que me he dedicado y ustedes me comentarán un poquito. La primera pregunta que le hago a mis estudiantes es ¿por qué estudiaron o por qué eligieron estudiar comunicación audiovisual? Ustedes, regálenme su nombre y díganme por qué decidió. Mi nombre es Andrés Cuadros. Más fuerte, que lo escuchen sus compañeros. Mi nombre es Andrés Cuadros y decidí estudiar comunicación audiovisual porque siempre me ha gustado la radio. Buena voz, ahí vamos. Creo que en los grupos que vamos a hacer podemos utilizarlo ahí para la voz en off. Más adelante les explicaré qué es voz en off, pero tiene muy buena voz. Amiga, ¿usted por qué decidió estudiar? Regálame tu nombre completo. Yerlin Arias. Bueno, todo empezó porque no pasé en comunicación social. Bueno, les quiero decir que esto no es cuando uno no pasa, la idea es que tú te enamores de la comunicación audiovisual, que es una rama completa dentro de todo lo que tiene que ver con los procesos audiovisuales, y que te enamores de ella. El amigo, veo que le gusta como que la televisión, YouTube. A ver, mi nombre es Daimer Gamarra y siempre he visto muchas películas. Entonces, esta carrera llena mis expectativas. Eso, llena mis expectativas. Espero que así sea. Los docentes que nos encontramos en esta institución, lo que procuramos es eso, llenar las expectativas de los estudiantes, que salgan de aquí como buenos profesionales y como buenos seres humanos. Amigo, el del último, un poquito desconcentrado. Sí, dígame. Bien, mi nombre es David y me apasiona el tema de la publicidad mucho y digamos que en la carrera espero satisfacer todas las necesidades en cuanto a la publicidad y aprender mucho más. Chévere. Hay estudiantes aquí que se ven que tienen mucho amor por aprender, eso es importante. Amigo, el que está en el celular, ¿y usted por qué decidió estudiar comunicación? No sabe, o mal, pero bueno, irá sabiendo de aquí a que termine este primer curso que es lenguaje audiovisual. Bueno, muchachos, después de escuchar cada una de sus motivaciones por las cuales hoy están estudiando comunicación audiovisual, les digo que en este momento les voy a explicar qué es la comunicación audiovisual. La necesidad de definir la comunicación audiovisual da lugar a situaciones diversas, ya que por su complejidad ofrece diferentes lecturas y enfoques que no permiten adjudicarla en un solo concepto o en una sola rama del conocimiento. Por la misma razón, esa complejidad y multidisciplinariedad de la materia explica que, sin embargo, muchos campos del conocimiento tienen una relación casi que directa con la comunicación audiovisual. Lenguas y literatura argumentan con razón que se trata de una materia de comunicación, emitir mensajes o aprender a desentrañar la construcción de sistemas narrativos. No puede negarse que hace parte de los contenidos que tradicionalmente se les han adscrito. La fotografía le sobran argumentos para reclamar su aptitud sobre contenidos que tienen a la imagen como elemento esencial, entre otras disciplinas que veremos a lo largo de esta pieza audiovisual. Entonces, ¿qué es la comunicación audiovisual? Hagamos un recorrido histórico y definamos en qué consisten estas dos vertientes. La historia de la fotografía se remonta desde el registro que se hace en libros, en documentos, siglo XIV, cuando un alumno de Leonardo da Vinci quiere retomar esos descubrimientos o experimentos que se hacía en la edad antigua desde este estudio de los eclipses, y ellos lo retoman pero hacia las artes plásticas.
y toman estos cuartos oscuros, los recrean y hacen un registro de lo que está pasando en el exterior a través de un orificio, entrada de la luz, atraviesa unos vidrios, se refleja una imagen y comienza esta ola del retratismo y de imágenes calcadas sobre la pared. Los artistas plásticos toman la fotografía como una forma de hacer más dinámicos esos retratos, de experimentar con la luz, con las sombras. Es una forma también subjetiva de ellos llevar su arte a otro nivel y comienzan a hacer fotografías a través de esta cámara, una caja negra grande con 3 patas, pesada, y la llaman cámara, que viene del latín habitación, porque estaban recreando el cuarto oscuro. Pero entran los científicos en esta evolución y le agregan la ciencia, los químicos, pues para no hacerla, calcar la imagen, pues esto lo hacían muy bien los artistas plásticos. Entonces los científicos vienen y le agregan las sales de plata. Después de tantos experimentos se dan cuenta que es un químico que al contacto con la luz se quema, se explotan unos granos, se arma la imagen a través de puntos. Entonces comienzan a experimentar con las sales de plata. Ahí todavía la fotografía está entre los artistas plásticos y los científicos, es decir, que estaba en una clase alta. Pasan nombres como Nifenor Nixon, Louis Daguerre, William Foss-Talbot, y cada uno iba agregando un granito de arena a este arte tan maravilloso, hasta cuando llega siglo XVIII, George Eastman, y comienza a recoger como todo lo que estaba suelto por todo el mundo, lo que estaban patentando de manera desproporcionada, y comienza a recoger y piensa, si yo cambio ese formato de la cámara y la hago en un tamaño más pequeño, pues cambiando desde el inicio del formato de las placas grandes que utilizaban para tomar las fotografías, entonces se crea esa cámara portátil. Es el momento donde hay una revolución en la fotografía y se arranca desde la clase burgués y pasa a manos de una clase aficionada, clase media, clase baja, que podían caminar por cualquier parte y tomar fotografías de manera despreocupada, casual, y se lleva hacia los paseos, se lleva la fotografía ya en una forma de registrar a la sociedad tal cual como es. Es interesante cómo George Eastman y la casa Kodak, que es la que él crea, cómo hace que la fotografía ya no es una herramienta del arte, ya comienza a ser un arte en sí. Es una cosa en sí, es algo que tiene poder, que es capaz de fragmentar la realidad y de fragmentar el mundo tal cual como es. La fotografía es importante en la carrera de comunicación audiovisual porque esta carrera es la base de una sociedad visual. Estamos en una sociedad de la información y el conocimiento que se maneja a través, esa información y ese conocimiento actualmente se está manejando por medio de la imagen y del audio. Entonces ustedes son los que tienen en su mano el poder. Si controlan, por supuesto, un enfoque teórico, un enfoque estético de acuerdo al contexto donde se manejan y el enfoque sensible que tiene todo artista. El biotiempo, ¿qué es? Es lo más subjetivo que tiene un cliente, que son las emociones. Y eso solo lo podemos hacer a través de las imágenes, a través de los elementos denotativos y connotativos. El color, la temperatura del color, el plano, el ángulo de toma, la composición, y todo lo hacemos a través de una construcción visual anterior. Nosotros recreamos una realidad por medio de la fotografía, pero sobre todo por medio de nuestros conocimientos y del poder que tenemos en perfeccionar nuestro arte. En la antigüedad, la creación de imágenes e incluso la sola visión de las mismas era un acontecimiento excepcional, relacionado casi siempre con ritos religiosos, mágicos, míticos, políticos. La fotografía es el arte, dice foto, luz, grafía, escribir.
Entonces es el arte de escribir con luz, pero yo le agrego, también es el arte de escribir con sombras, porque también si conjugamos estos dos aspectos, podemos tener una fotografía o una realidad con volumen, así como como el ser humano ve su realidad a través de luces y sombras. La fotografía no es solo un instrumento que transmite, la fotografía prácticamente es la continuidad de un proceso de comunicación que nació con la sociedad. ¿Por qué? Porque el Homo sapiens sapiens, cuando pasa de ser sedentario a ser nómada y comienza a buscar otros lugares y pasan por cuevas y hacen pinturas rupestres. Estas pinturas rupestres fue la primera forma de comunicación y tenían 3 características principales, que es la policromía, la textura y el movimiento. Prácticamente esas características se han retomado a través del arte de la fotografía, porque lo que entra por los ojos es más impactante. Por eso la fotografía es una prolongación de la primera semilla de comunicación en una sociedad. Con la llegada de avances técnicos transformadores de la sociedad, como la máquina de vapor, el ferrocarril o la fotografía, los conceptos de espacio y de tiempo cambian. Nace la necesidad de captar el instante en una imagen. Esa percepción y la objetividad que supone la fotografía provocarán también una evolución en el arte con la aparición de las vanguardias. Se produce así un fenómeno importante a destacar. Aparecen nuevas formas de registrar la imagen, las más realistas hasta el momento, la fotografía y el cine. Una de las frases que más oímos en el estudio de la televisión es que la televisión se parece a la sociedad que muestra. Entonces, básicamente, primero llegan los mensajes de radio y después llegan los mensajes de televisión. El problema es que la nueva generación se ha concentrado más en las imágenes que en los mensajes. Tanto así que han aparecido los fake news. No sé qué pasa con eso, que es muy peligroso el manejo de la televisión porque los mensajes están llegando muy rápido, pero no se desarrollan. Mejor dicho, los mensajes se allanan. O sea, no profundizan nunca. ¿Qué pasa? Que una noticia que de hoy a mañana se queda simplemente en el momento en que salió y nunca se desarrolla. Si en verdad utilizáramos la televisión como se debe, la televisión debería desarrollar las noticias y los mensajes que está llevando para que la sociedad pueda verse a sí misma. La televisión es un educador no formal del ser humano. Mejor dicho, si nosotros vemos un tipo de moda en televisión, nosotros tratamos de imitarla. Mientras la televisión está hecha para todo el mundo y debe ser digerida por cualquiera, el cine no es así, el cine más se parece a un libro, porque el cine es la interpretación de un director, mientras la televisión es una interpretación de un director que trata de que todo el mundo entienda el mensaje. En el cine no necesariamente es así. A veces se da la interpretación directa de ese director y la sociedad es la que debe interpretar lo que él trató de decir. El cine comercial tiene algo que aprendió de la televisión, es tratar de gustarle a la mayoría. Y ese que le decimos que es cine no comercial es más bien el cine real, que es el cine de autor. Es la interpretación de una persona acerca de un caso, un libro o una historia. Y entonces esa interpretación ya sí es la obra de arte que él hace como película. La televisión como medio masivo a nivel mundial convirtió el mundo como tal en una aldea muy pequeña. ¿Por qué? Porque los mensajes empezaron a viajar con mayor velocidad y eso hizo que la sociedad se alienara. La radio tuvo un trabajo fundamental en la historia de la comunicación en el sentido de que como se convirtió en uno de los medios masivos de comunicación, de contacto con la gente del día a día, donde las personas antes de disfrutar de la televisión en blanco y negro tenían un dispositivo, un receptor en sus hogares, pues la radio fue uno de los primeros contactos para masificar la información digamos que en los hogares. Existe un dispositivo que lo que coge la señal
acústica, es decir, de los locutores, de lo que están hablando, cogen esa señal acústica, la convierten en energía y por medio de ondas de radio llega a un receptor, que en este caso serían la radio y los hogares. Estos receptores lo que hacen es que decodifican esa señal en energía eléctrica y esa energía eléctrica al final se convierte en energía acústica, donde nosotros como oyentes podemos nuevamente escuchar lo que están diciendo los locutores o las personas del otro lado. Cuando nosotros hablamos de radio o hablamos de comunicación, también hay que hablar de nuevo de lo que son los medios tradicionales y los medios no tradicionales. Ahí es donde nosotros vemos que en las nuevas plataformas donde se digitaliza el audio, el sonido, donde el sonido pasa de señales eléctricas a formatos, a datos, a lenguajes binarios 001. Ahí es donde vemos que esta información va corriendo por medio de las redes, es decir, en el momento de que entra la internet a los hogares, que antes estaba limitada solamente a los entes de inteligencia en los países altamente desarrollados, pues esto migra a tener acceso a los hogares. Entonces, cuando los hogares tienen contacto con la red, automáticamente se da una adaptación de esos medios tradicionales a los no tradicionales, que en este caso sería, por ejemplo, las redes sociales o los podcasts montados en diferentes plataformas. El lenguaje audiovisual, tanto en los medios tradicionales como en los nuevos medios, no ha cambiado. Se cambia la forma de transmisión. Ya el medio tradicional se enfocaba, si era un audiovisual, se enfocaba en la televisión, si era un impreso, se enfocaba en los periódicos, en las revistas y la radio a nivel de escucha. En estos puntos donde hay una multiplataforma, que quiere decir que tenemos desde televisores inteligentes hasta relojes inteligentes, tenemos distintos medios de transmisión, distintas formas de llegarle a un público, pero con el mismo lenguaje y con la misma forma de comunicarnos. La otra diferencia que hay es que, uno, los costos son totalmente distintos, mientras que en los tradicionales los costos son muy elevados, son muy costosos. En los medios digitales a veces nos pueden salir hasta gratis. La transmisión del mensaje en lo tradicional antes se hacía a un público general. Podía existir un público objetivo, pero al momento de la transmisión de un comercial de televisión, por ejemplo, se veía en un prime time, podía estar toda la familia y el producto o servicio que estábamos ofreciendo podían verlo todos. A quien le interesara era el que prestaba atención. En estos momentos se enfoca más en nichos de mercados, más espacios más reducidos, donde vamos directamente a la persona o al consumidor. No vamos a perder el tiempo diciéndole a 1000 personas cuando podemos decirle nada más a 10 que son los que realmente nos van a consumir. El lenguaje audiovisual, digamos que en esencia sigue siendo el mismo a través de un desarrollo básico de un mensaje que tiene que ir a través de un medio entre un emisor y un receptor. Eso es la unidad básica. Digamos que es muy importante tenerlo en cuenta desde el inicio, porque de ahí parte todo lo que es la codificación del mensaje para que nosotros como receptores podamos retroalimentar, reevaluar el mensaje, decodificarlo y pues entenderlo de mejor manera. Solo que a lo largo de los tiempos, digamos, porque tendríamos que hablar de una comunicación audiovisual de unos 100 años promedio, ha evolucionado gracias a la técnica. Entonces, uno debe tener claridad en dos aspectos, que hay un elemento básico que es toda la parte técnica, tecnológica, que varía, que constantemente está en constante evolución, transformación y cambio. Pero hay otra que es toda la parte dinámica del ejercicio práctico, planos, ángulos, movimientos, conceptos, creatividad, ¿verdad? Ese elemento es muy importante porque de este se alimenta la otra parte. Entendamos que el lenguaje audiovisual diariamente está en continuo cambio, transformación y competencia. Hoy los directores de videos musicales incluso muchas veces producen basados en jóvenes o artistas que tienen unas ideas completamente innovadoras, pero que realmente muchas veces no pasaron por una academia.
pero son personas con muchas ideas, son muy pragmáticas, evolucionan, están constantemente aprendiendo. Entonces la evolución del mensaje audiovisual ha cambiado desde lo tecnológico, eso indiscutiblemente. Y esto lo que ha hecho es que las mentes tengan más capacidad y ligereza desde la creatividad, porque hoy la creatividad no tiene límites. Hoy cualquier concepto que tengas en la mente lo puedes desarrollar porque lo vas a poder tener a la mano. Que la clave está dentro del lenguaje audiovisual está en que la creatividad siempre va a ser el protagonista y el hilo conductor de nuestras ideas y de nuestro desarrollo audiovisual, independientemente de la tecnología, porque el día de mañana, por alguna circunstancia, el mundo involuciona y retrocedemos por lo que sea, nos va a quedar la imagen siempre, o sea, la creatividad siempre va a ser lo más importante en el concepto audiovisual, indiscutiblemente. Lo que va a variar en el mundo es la manera de consumir el mensaje audiovisual. Eso es lo que va a variar. El lenguaje no va a cambiar, sino tiene que adaptarse a las tendencias de las sociedades y de las comunidades. Tenemos que comprender los entornos, ¿verdad?, en los que vivimos. Tenemos que comprender las dinámicas, la idiosincrasia, comprender un poco las personas que nos rodean. Los mensajes y los lenguajes audiovisuales tienen que ir arropados por esos elementos. Entendamos la mecánica. La mecánica audiovisual requiere comprensión de entorno y no tanto el proceso futuro de las transformaciones. Seguro va a cambiar los medios, pero el mensaje no. La comunicación audiovisual podemos definirla como la transmisión de mensajes audiovisuales a través de medios tecnológicos que integran imágenes figurativas, esquemáticas o abstractas y elementos sonoros tales como la música, los sonidos, los ruidos y el silencio. Es decir, es algo que implica sensorialmente al receptor a través de dos sentidos, visual y auditivo. Sé que en este momento, después de ustedes conocer qué es la comunicación audiovisual y cómo nos enfocamos, a partir de hoy ustedes tienen una expectativa diferente de lo que es la comunicación en sus vidas. Chao, nos vemos.